El día de hoy, como bien decía Ruth, me han pedido un tema que es muy especial, hablar sobre San José, el padre de Jesús aquí en la tierra, pues, ¿verdad? Y qué papel tuvo también, pero me han pedido algo que creo yo que es importante, porque todos sabemos quién es San José, ¿verdad? O sea, conocemos la Sagrada Familia, sabemos quién es San José, lo que representó, pero me han pedido dentro del tema que San José es nuestro auxilio, es nuestra ayuda, podemos nosotros acudir a él. Pero para poder hacer eso, tenemos que entender también un poquito la doctrina de la iglesia y después hablar un poquito acerca de San José, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir más o menos en ese orden, en conocer un poquito la doctrina de la iglesia y después hablar un poquito acerca de San José. ¿Qué nos dice la doctrina de la iglesia? ¿Se recuerdan ustedes? Nuestra fe la profesamos nosotros ¿en dónde? En el credo, ¿verdad? Y en el credo se habla de la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos, ¿verdad? Eso decimos nosotros en el credo. ¿Qué es lo que muchas veces nos atacan más bien las personas evangélicas? Pues, ¿verdad? Nos atacan esto, pues, ¿verdad? Que no hay otro intercesor ante el Padre más que Jesús y que no necesitamos nosotros la ayuda de nadie más y que no hay otros intercesores. A mí esto me llama la atención porque si un evangélico le dice al pastor, pastor, mire, ore por mí, el pastor no le va a decir que no. Entonces ellos mismos como que se contradicen un poco en eso del intercesor, pues, ¿verdad? Que solo con Cristo y que mi relación tiene que ser solo con Él. Sí, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero también Cristo ha querido que nosotros tengamos no solo Él para llegar al Padre, sino que por medio de los otros mediadores que tenemos, nosotros llegamos a Jesús. Ese es el orden que Jesús nos da. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje del Evangelio donde está Bartimeo? Aquel ciego, ¿se recuerdan ustedes que está a la orilla del camino? Es un tema lindísimo ese pasaje del Evangelio. Pero ¿qué dice Jesús? Cuando va pasando, Bartimeo empieza a gritar, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero después de eso, Jesús escucha el grito de Bartimeo, pero Jesús se queda parado en el mismo lugar. Jesús no regresa a ver a Bartimeo. Jesús se queda parado en el mismo lugar y le dice a los discípulos que lo acompañaban, le dicen, traigan. O sea, esos son mediadores, son los mediadores que nosotros tenemos en la iglesia. Que como les digo, Jesús no llegó ante Bartimeo o nada más llamó a Bartimeo y como quien dice, bueno, estás ciego, mira cómo haces para venir aquí conmigo, pues, ¿verdad? Ya que no miras nada, vamos a jugar aquel juego que juegan los niños, ¿verdad? Marco Polo. No dijo eso Jesús, sino ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús lo que dijo fue, tráiganlo. Y las personas que se acercaron, estos mediadores, se acercaron a Bartimeo y le dijeron, el maestro te llama, el Señor te llama. Entonces, ya Bartimeo llegó a Jesús. Entonces, ¿cuál es el papel de los mediadores? Es llevarnos a Jesús. Y Cristo sigue siendo el único mediador entre el Padre y los hombres. No hay otro mediador. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro acerca de nuestra doctrina. No hay otro mediador, sino que solo es Cristo mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros tenemos otros mediadores que nos llevan a los pies de Jesús, que nos acercan a Jesús, y esos son los santos. Está la doctrina de la iglesia en contra de lo que nos dice la Biblia, no. Si ustedes ven en la palabra de Dios, por ejemplo, y se los voy a ir leyendo rapidito porque tengo varios pasajes, pero por cuestiones de tiempo lo voy a hacer un poquito rápido. Y si alguna tiene alguna pregunta o algo también, pues podemos ir viendo, pues, ¿verdad? En el libro de Jeremías, capítulo 15, dice, aunque 15.1, Jeremías 15.1, aunque estuvieran delante Moisés y Samuel, no me conmovería por ese pueblo. Despáchalos, que salgan de mi presencia y si te preguntan a dónde tienen que ir, diles, así dice el Señor. Palabra de Dios.
Aquí Jeremías está citando a Moisés y a Samuel, ya habían muerto muchísimo tiempo antes, pues, ¿verdad? Ya habían muerto muchísimo tiempo antes. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Aunque ellos estén abogando por el pueblo, Moisés y Samuel, ¿se recuerdan ustedes? Moisés siempre estuvo abogando por el pueblo, pues, ¿verdad? Cuando estuvo acá, siempre estuvo abogando por el pueblo. El pueblo cometía rebeliones y ahí estaba Moisés intercediendo ante el Señor para que el Señor fuera misericordioso con el pueblo. ¿Se recuerdan ustedes todo ese libro del Éxodo? Ahí está Moisés intercediendo, ¿verdad? Entonces, aquí Jeremías dice, aunque estén Moisés y Samuel, el profeta Samuel, aunque ellos estén intercediendo, aunque estén en mi presencia, no, o sea, ¿quién tiene la última palabra en la comunión de los santos? En la intercesión la tiene Dios. Eso es lo primero que nos muestra la palabra, la Sagrada Escritura, pues, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver nosotros también la comunión de los santos? Esto que vamos a leer es impresionante, porque así nos ayudan los santos a nosotros. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo, perdón, segunda de Reyes, sí, capítulo 13, versículo 20 en adelante. Dice, Eliseo murió y lo enterraron. Las guerrillas de Moab hacían incursiones por el país todos los años. Una vez, mientras estaban unos enterrando a un muerto, al ver las bandas de guerrilleros, echaron el cadáver en la tumba de Eliseo y se marcharon. Al tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Palabra de Dios. O sea, unas guerrillas estaban matando a alguien, estaban enterrando a un muerto, pues, ¿verdad? A este muerto lo entierran donde estaba enterrado Eliseo. Al tocar este muerto los huesos de Eliseo, revive. Esa es la comunión de los santos. Ya estaba, Eliseo ya estaba muerto, pues, ¿verdad? Eliseo ya estaba muerto. Y aquí vamos a entrar también a otra parte de la doctrina, porque muchas veces creemos y nosotros, los seres humanos, nada más nos fijamos en las cosas visibles, ¿verdad? Solo en lo que podemos ver, solo en lo que podemos sentir, solo en lo que nosotros podemos cuantificar. Pero no tenemos nosotros, y principalmente como católicos, no tenemos una visión más amplia muchas veces. Y a veces esto, la profesión de fe en el credo, solo lo decimos por decirlo y muchas veces no meditamos realmente lo que nosotros estamos diciendo. Y aquí está mostrándonos este pasaje que cuando toca a este muerto los huesos de Eliseo revive. Y pareciera que nosotros los católicos, como les decía, solo pensamos en lo que tenemos acá. Pero ¿qué es lo que pasa con la muerte? Con la muerte, mis queridas hermanas, la caridad aumenta. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender, la caridad aumenta. Porque al morir los santos, y decía Santo Domingo de Guzmán, les decía a los dominicos, pues verá, yo les voy a servir a ustedes más muerto que vivo. Yo les voy a hacer más útil a ustedes muerto que vivo. Y los dominicos hoy en día tienen canciones donde le recuerdan eso a Santo Domingo de Guzmán. Él es el fundador de los dominicos, ¿verdad? Pero donde le recuerdan eso a Santo Domingo de Guzmán, como que dicen, hey, acuérdate que tú dijiste que nos ibas a hacer de más ayuda muerto que vivo. Entonces recuérdate de las necesidades que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Entonces, pareciera que la caridad con la muerte disminuye, pero es al contrario, la caridad aumenta. Y recuérdense, mis queridas hermanas, que también esta doctrina, y voy a ir avanzando un poquito más, esta doctrina la vamos viendo nosotros también gracias a San Pablo. En la primera epístola de los Corintios, vemos nosotros que ahí San Pablo en el capítulo número 12 nos está hablando de que todos somos parte del cuerpo, ¿verdad? Que todos somos parte del cuerpo, pero formamos nada más un solo cuerpo. Todos formamos parte de ese cuerpo, pero es un solo cuerpo. Dice, hermanos, acerca de los dones espirituales no quiero que sigan en la ignorancia.
Ustedes saben que cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Por eso les hago notar que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. Palabra de Dios. Entonces, más adelante dice San Pablo, pues verá, todos nosotros en el versículo 13 dice, todos nosotros judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. Palabra de Dios. Aquí vemos nosotros también todo lo que dicen los hermanos separados, pues, ¿verdad? Y esto, al hablar de cuerpo, está hablando de la iglesia. Y aquí dice que somos un solo cuerpo, ni siquiera entre ellos se logran poner de acuerdo y tienen casi que, ahí sí que un montón de cuerpos, por decirlo así, pues, ¿verdad? Pero para ellos esa es la iglesia. Para nosotros no. Para nosotros la iglesia es una. Para nosotros la iglesia es una y nosotros somos parte de la iglesia. Formamos parte del cuerpo de Cristo, cada uno con nuestros diversos dones y carismas. Y aquí también es importante recordar que cuando nosotros decimos creo en la comunión de los santos, se recuerdan ustedes de los 3 estados de la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Sí? Algunas se me están quedando viendo así medio raro, como quien dice cuáles serán esos estados de la iglesia, ¿verdad? La iglesia militante, la iglesia triunfante y la iglesia purgante, ¿verdad? O sea, esa es los 3 estados en que se encuentra la iglesia. Un solo cuerpo, un solo cuerpo. Militantes somos nosotros que estamos acá. Estamos ganándonos el cielo. Estamos tratando de vivir en santidad, estamos tratando de buscar al Señor. La iglesia purgante, pues como bien lo dice, habla de purgatorio. O sea, la iglesia que las personas que cuando han muerto tenían todavía que purificar su alma para poder entrar en la presencia de Dios. Esa es la iglesia purgante. Y la iglesia triunfante es ya todos los santos, pues, ¿verdad? Que ya están gozando de la presencia de Dios, que ya están en el cielo, por decirlo así, ya están en el cielo, entonces ya es la iglesia triunfante. Esos 3 estados de la iglesia. Entonces, aquí vemos nosotros cuando la iglesia nos habla, y por eso quería yo tratar de explicarles y si alguna, como les digo, tiene alguna duda, me van diciendo porque tenemos que entender esta doctrina todos, pues, ¿verdad? Aquí es donde es importante entenderla porque entonces, ¿qué papel tiene San José? O sea, porque tal vez para alguna me va a decir, bueno, mire, pero San José se murió hace más de 2000 años, pues, ¿verdad? Ya San José murió. Entonces, ¿cómo va a ser eso, pues, verdad? ¿Cómo va a ser eso que él me puede ayudar a mí? ¿Cómo va a ser eso que él puede ser auxilio mío? Entonces, esos 3 estados de la iglesia se comunican entre sí. O sea, todos gozamos de la presencia de Dios en algún cierto grado. Entonces, los santos pueden interceder por nosotros, y es más, ellos lo hacen. Ellos interceden por nosotros. ¿Se recuerda usted también que cuando nosotros hay algún fallecido en nuestra casa, qué es lo primero que buscamos nosotros después de que ya falleció, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que muchos empezamos a hacer? Algunos empiezan a rezar novenas, ¿verdad? Por el difunto. O sea, la iglesia militante está intercediendo por la iglesia purgante, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos alguna misa por algún difunto, estamos tratando de hacer eso, o sea, se están comunicando los 3 estados de la iglesia. Es importante entender esto, mis queridas hermanas. Entonces, los santos están en la presencia de Dios, gozan de la presencia de Dios y constantemente están intercediendo por nosotros delante de Dios por los méritos, no de ellos, sino por los méritos de Cristo. Se recuerdan que al principio dijimos, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ellos interceden por los méritos de Cristo, no por los méritos de ellos. Ellos pudieron haber tenido una vida muy
santa. Pero ¿quién más santo que Jesús? ¿Quién más puro que Jesús? El único sacrificio que el Padre recibió fue el sacrificio de Jesús. Entonces, el único mediador es Jesús y ellos presentan nuestras necesidades, interceden por nuestras necesidades ante el Padre, pero por los méritos de Jesús. Y aquí es donde les decía yo, con la muerte, la caridad aumenta, no disminuye nunca. La caridad aumenta más, porque ellos que ya están gozando de la presencia de Dios, no se quedaron solo con eso, porque fácil hubiera sido como que decir, pues, ¿verdad? Y a veces nos pasa a los seres humanos, ¿no le ha pasado a usted a veces con ciertas personas que decían, bueno, yo ya gané, ay, miren ustedes qué hacen, pues, ¿verdad? Yo ya hice lo que tenía que hacer, ay, miren ustedes qué hacen, ¿verdad? Eso nos pasa a veces acá, pero los santos no se quedan con eso. Los santos, para ellos hubiera sido fácil decir, bueno, yo ya llegué al cielo, yo ya estoy gozando de la presencia de Dios, entonces hay que miren los simples mortales allá abajo, qué es lo que tienen que hacer, pues, ¿verdad? Y cómo lo hacen, ya es problema de ellos. Y miren lo grande que es la caridad, porque no se ha quedado solo acá, sino que sigue aumentando. Entonces, ya cuando hemos entendido un poquito esto y vemos nosotros también que parte de la doctrina de nosotros los católicos está también en el pasaje de la transfiguración del Señor en Mateo 17. ¿Se recuerdan ustedes? El Señor se transfigura y dice la palabra de Dios en el versículo 3, Mateo 17:3, de pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí, si te parece armaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra de Dios, palabra del Señor. Ahí vemos nosotros también esa parte de la doctrina de la comunión de los santos, de lo que la iglesia nos enseña y que la Biblia también nos enseña. Esta doctrina, la Sagrada Escritura la ha ido dando y la iglesia la ha ido también explicando a nosotros los fieles, a nosotros los católicos, pues, ¿verdad? Entonces es importante conocer un poquito esto. Ya para concluir parte de la doctrina, ¿se recuerdan ustedes el culto que le damos nosotros a los santos? Esto sí se los he dicho varias veces. Vamos a ver si hay alguna que se anime a abrir el micrófono y contestarme. ¿Se recuerdan ustedes el culto que le damos nosotros a los santos? La tría. ¿Ah? La tría. No. No. Y Dulia, hiperdulia, la tría para Dios, Dulia. Exacto. Ahí estamos, Dianita. Es cabal lo que estaba explicando Diana, pues, ¿verdad? La latría es el culto que nosotros le damos a Dios. Al único que nosotros adoramos. Al único que nosotros adoramos es a Dios. Por eso cuando nos dicen, miren, ustedes adoran imágenes, no, ni siquiera saben de lo que están hablando. Porque nosotros no adoramos imágenes. Y ahorita vamos a explicar qué es lo que nosotros hacemos. El culto que se le da, o la veneración que se le da a los santos, como bien decía Dianita, es el culto de Dulía. Y el culto que se le da a la Santísima Virgen María es el culto de hiperdulía. Eso es doctrina básica para nosotros los católicos, ¿verdad? 3 diferentes tipos de culto: el culto a Dios, que es la tría, el culto a los santos, que es dulía, y el culto a la Santísima Virgen María, que es hiperdulía. ¿A quién adoramos? Solo a Dios. Solo a Dios. No adoramos a la Santísima Virgen María, no adoramos a los santos, adoramos solo a Dios, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ya entendiendo un poquito esto, vemos nosotros la relación que tenemos que tener con los santos. Y explica el catecismo de la Iglesia Católica un poquito en torno a esto, pues, ¿verdad? En el numeral 957 dice la comunión con los santos. Y aquí está lo importante. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros. Entonces aquí hay una primera cosa que nosotros hacemos con los santos. Los veneramos como modelos nuestros. Ellos nos sirven de modelo a nosotros.
sino sobre todo, y aquí esto es lo más importante de todo, para que la unión de toda la iglesia, esa iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante, la unión de toda la iglesia en el espíritu, se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Mis queridas hermanas, ahí entendemos entonces que tenemos que ver a los santos como modelo, y aquí es donde ya entramos nosotros a nuestro tema del día de hoy, a nuestro tema sobre San José. Yo no sé cuántas de ustedes tengan algún modelo a seguir, y por ser mujeres, pues ustedes se pueden sentir muy identificadas con la Santísima Virgen María, y qué mejor modelo que ese, ¿verdad? O sea, se pueden sentir muy identificadas con la Santísima Virgen María. Pero San José, mis queridas hermanas, también nos enseña algo que es muy importante, y sobre todo a ustedes como mujeres que tal vez la sociedad las ha puesto en ese lugar, pues, ¿verdad? Muchas veces la cotidianidad en el trato, en todo lo que nosotros hacemos, las va poniendo así. Porque para ustedes que son amas de casa, ¿cuántas veces a la semana tal vez les dan las gracias a sus hijos por ser amas de casa? O sea, yo no sé cuánto, o sea, yo me pongo a pensar eso, pues, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo le pude dar las gracias a mi mamá por todo lo que hizo en la casa? Y mi mamá no es que haya sido, porque miren, mi mamá fue muy especial. Mi mamá fue de verdad muy especial, porque ella lo que hizo fue enseñarnos a nosotros, los 4 hombres que ella tuvo, pues, ¿verdad? Enseñarnos a hacer las cosas. Entonces, mi mamá no era tal vez de las que lavaba, planchaba, que tal vez no era de eso, pero nos enseñó a hacer ese tipo de cosas. Hoy le doy las gracias porque me enseñó a hacer eso. Por ejemplo, aquí en mi casa, el que plancha la ropa soy yo, ¿verdad? O sea, y eso fue gracias a eso, ¿me entiende? Gracias a que ella también me enseñó cómo hacerlo. Entonces, mis queridas hermanas, lo que nos enseña San José es el valor que tienen los que están en segundo lugar, por decirlo así. Porque muchas veces nos damos cuenta, y el Papa Francisco lo explicaba, lo explicaba ahí en la carta Patris Corde. Ustedes miren, la invito a que la lea. Son 7 artículos que tiene la carta del Papa, y la va a leer rapidísimo, porque si se tarda 1 hora es mucho, creo yo. La va a leer rapidísimo. Pero trate de acercarse ahí. Ahí el Papa explicaba la importancia que tienen esos segundones, así entre comillas, pues, ¿verdad? Porque San José eso es lo que nos enseña. Todos vemos y siempre se resalta la grandeza de la Santísima Virgen María, pero cuando se habla bien de San José, por eso es que el Papa ha pedido que este año hablemos de San José, ese que está en segundo lugar, pero que es igual de importante. Es igual de importante. O sea, tenemos nosotros que ver también el papel que ha jugado San José. Y cuando vemos nosotros cómo él estaba haciendo y cómo hizo él todo lo que hizo, debemos de aprender a amar a San José nosotros también, de aprender de las virtudes que tiene San José. A mi hija hace poco le pidieron en un trabajo del colegio que hiciera un acróstico con San José, con una virtud de San José, Padre amado, pues, ¿verdad? Y no recuerdo bien ahorita toda la frase que tenía que poner en el acróstico, pero miren, San José tenía muchísimas virtudes. San José tenía muchísimas virtudes, pero hay que resaltar las que son más importantes en él, creo yo, y que para nosotros también tienen que ser importantes. Vamos a ir al al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesús Mesías sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto.
Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que esperas es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ¿se recuerdan ustedes que a San José el Señor siempre le habló en los sueños? ¿Verdad? Siempre se le presentaba un ángel en los sueños. Pero ¿qué hacía San José? Eso creo yo que es muy importante. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes con Dios? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra obediencia con el Señor? Si el Señor me pide algo, ¿lo hago? ¿O me la pienso 2 veces? Pongámonos en el lugar de San José. Pongámonos en el lugar de San José. ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera San José? Si usted tenía planes para casarse y de repente llega su novia y le dice: mira, estoy esperando, y usted sabe que no ha tenido intimidad con ella, ¿qué es lo primero que uno piensa, pues, verdad? ¿Qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros? Y fíjense que la forma en que lo hace San José acá, creo yo que muestra mucho que él era un hombre justo, porque dice que María quedó embarazada y después explica la palabra de Dios que San José era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente. Pensó abandonarla en secreto. Salvador Gómez, cuando habla sobre este pasaje, él dice: miren, ¿qué era lo que estaba haciendo San José según la justicia? San José lo que estaba haciendo es decir: bueno, si hay algún padre, yo me hago a un lado y que el padre tome su lugar. Porque está esperando, y está esperando de alguien. Entonces, que ese padre tome el lugar que le corresponde. O sea, San José está cumpliendo, en su pensamiento está cumpliendo con la justicia, ¿me entienden? O sea, él lo que está diciendo es: yo me hago a un lado, pero que el padre del niño venga y que dé la cara por la mujer y que dé la cara por el niño. Eso es lo que San José está tratando de hacer. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Se le aparece en sueños el ángel y ya le explica que María está esperando por obra del Espíritu Santo. Y aquí entonces primero está la virtud de San José, esa virtud de la justicia. Recuerden ustedes que cuando la palabra de Dios nos habla de que hay alguien que es justo, nos está hablando acerca también de que esa persona es santa. O sea, está buscando la santidad. Cuando alguien es justo, está buscando la santidad. Le está dando a Dios lo que le corresponde, ¿verdad? Eso es la justicia, darle a cada quien lo que se merece. Entonces, San José, después que el ángel le habla, obedece. San José obedece. Porque después en el versículo 24 dice: cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber tenido relaciones, dio a luz un hijo al cual llamó Jesús. José es el que le da el nombre a Jesús. O sea, darle el nombre era algo importante en ese tiempo, era darle la misión a la persona, pues era darle la misión al hijo. Y ahí vemos nosotros también que San José tenía toda potestad legal por encima de Jesús. O sea, él era el responsable de Jesús. San José también era el responsable de enseñarle a Jesús la doctrina judía. O sea, lo que fue aprendiendo Jesús sobre la doctrina judía lo aprendió por San José, y lo aprendió también por María Santísima. Los dos tenían un papel importante en eso, pero el que terminaba enseñando a un hijo hombre, el que terminaba enseñando era el papá. O sea, San José fue el que le enseñó toda la doctrina a Jesús. Él le fue enseñando, pues, ¿verdad? Y se recuerdan también, San José le enseñó a Jesús también su oficio. Le enseñó a Jesús también su oficio, ¿verdad? No es el carpintero, decían, pues, ¿verdad? Le enseñó a Jesús su oficio. Y vemos también que hay otros rasgos que son muy importantes. Y miren, a mí me llama muchísimo la atención la palabra de Dios, porque si ustedes ven, María Santísima
encima, en el Evangelio según San Lucas, está el Magnificat, pues, ¿verdad? Ella habla. Y sobre todo también nos dice en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Pero aquí San José, si ustedes buscan en la palabra de Dios, San José no dice nada. San José ocupa ese segundo lugar. San José ocupa ese segundo lugar y San José no dice nada, pero hace mucho. Obedece siempre. Hace lo que el Señor le dice. Y eso, mis queridas hermanas, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también cuando pedimos su intercesión. Porque como bien decía el Catecismo de la Iglesia Católica, no los veneramos solo como modelos, pues, ¿verdad? O sea, ellos son un modelo para nosotros, modelo de virtudes. ¿Y cuántas veces, mis queridas hermanas, a ustedes les toca ser como San José? Que no dicen nada en la casa. Porque saben que si dicen, miren, las cosas se pueden poner muchísimo peor. Y a mí me encanta mucho ese papel que muchas veces toman las mujeres, pues, ¿verdad? Que no dicen nada. Yo principalmente lo veo en ustedes. Y saben ustedes que eso era algo que también nuestro fundador admiraba de las mujeres en Victoria. Yo no sé si él alguna vez lo dijo, pues, ¿verdad? Pero él admiraba mucho eso, que la mujer supiera, porque no es que siempre se tiene que quedar callada, pues, ¿verdad? Sino que la mujer sabía hacer silencio, pero era un silencio obediente como el silencio de San José, un silencio en el que la mujer sabía lo que tenía que hacer y en silencio lo hacía, y en silencio lo hace. Cuando la mujer, por ejemplo, sabe que tiene que seguir orando por la conversión de su esposo, y se recuerdan ustedes lo que decía don Manuel, mire, cuando su esposo esté dormido, impóngale las manos, decía él, pues verá, ore por él, ore por su esposo, ore por sus hijos, entre a su cuarto cuando estén dormidos, entre y ore por sus hijos, ore por sus nietos. Esa es la obediencia, es el silencio que está haciendo también San José, es llevar y aceptar el plan de Dios, porque aquí San José tenía sus propios planes, él tenía sus propios planes y de repente se aparece el Señor y le dice, bueno, tus planes van a cambiar un poquito, pues, ¿verdad? Lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Tus planes van a cambiar un poco, pero él sigue obedeciendo y obedece en silencio, sin decir mucho, ocupando ese segundo lugar que hablaba el Papa Francisco y que el Papa lo explicaba en torno también, especialmente, por ejemplo, en los enfermeros, porque mucha bulla ahora para los doctores con el COVID y todo, pues, ¿verdad? Pero los enfermeros, y son igual de importantes, son igual de importantes. Ayudan también a sacar a la gente de las enfermedades, pues, ¿verdad? Entonces, San José nos enseña a nosotros eso. Es modelo de obediencia, modelo de silencio, modelo de aceptar la voluntad de Dios, porque mi querida hermana, dígame si eso no cuesta. Aceptar la voluntad de Dios nos cuesta. A veces hay algo que se parte adentro de nosotros, porque nosotros queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, pero se parte algo adentro cuando tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. Eso cuesta. Ser obediente cuesta, ser obediente es difícil. Y sobre todo hacerlo como San José, porque hay muchas personas que son obedientes, pero que como que lo avisan al mundo, pues lo andan pregonando en el mundo, pues, ¿verdad? San José no. San José calladito. San José sin decir nada, solo hacía lo que debía de hacer. Hacía lo que debía de hacer. Y son cosas que nosotros vemos, rasgos que vemos nosotros en San José. ¿Qué otro rasgo importante vemos nosotros según la palabra de Dios en San José, mis queridas hermanas? ¿Se recuerdan ustedes que fue a San José a quien se le avisó que querían matar al niño? ¿Se recuerdan ustedes de ese pasaje? Dice, siempre en el capítulo número 2 del Evangelio según San Mateo, versículo número 13. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Palabra del Señor. Sabemos nosotros que San José se levantó todavía de noche, o sea, se levantó de madrugada, se levantó en cuanto el ángel le dijo.
Pero sabe que hay algo que nosotros también tenemos que estar atentos en nuestra casa. Y mi querida mujer en Victoria, usted tiene que estar atenta, así como San José, porque hay Herodes que quieren matar su hogar. Hay Herodes que le quieren arrebatar a su esposo. Hay Herodes que le quieren arrebatar a sus hijos. Hay Herodes que le quieren arrebatar a sus nietos. Hay Herodes en el mundo que quieren matar nuestra familia, que nos quieren matar a nosotros. Nosotros como San José, por eso es importante pedirle el auxilio a San José. Mire, si hay alguien que entiende las tribulaciones, si hay alguien que pasó por esas tribulaciones, porque ¿cuántas de ustedes, mis queridas hermanas, han vivido una aflicción de este tipo? Dígame si usted no siente la aflicción cuando está viendo que tal vez un hijo de ustedes está tomando mucho, por ejemplo, es un Herodes que quiere matar al niño. Y dígame si ustedes no se sienten identificadas entonces con San José. San José que pasó por lo mismo que hemos pasado nosotros, por la dificultad económica. San José lo pasó. El tener que irse a otro país y empezar desde cero, San José lo pasó. ¿Y responsabilidad de quién era? ¿Mantener a la Santísima Virgen María y mantener a Jesús? San José. Él era el que tenía que ver qué hacía, pues, ¿verdad? Y solo como un dato interesante, se habla en y de la tradición ha dicho que San José es carpintero, pero en el Evangelio la palabra que usa para describir el trabajo de San José es tectón. O sea, San José es más, por decirlo así, un constructor que un carpintero. Así a ese nivel, por decirlo así, pues, ¿verdad? Entonces, mis queridas hermanas, si usted está pasando por alguna dificultad, y mire, dígame cualquiera, yo le aseguro que San José pasó por lo mismo, por el mismo sentimiento. San José la entiende. San José sabe lo que usted está sintiendo, él pasó por lo mismo. Él vivió angustia. No hemos vivido nosotros angustia. Él vivió incertidumbre. ¿Qué irá a pasar? Él vivió también la incertidumbre. Si hay alguien que es muy cercano en esos sentimientos, es San José. Por eso es que nosotros podemos acudir a él. Él está como la iglesia triunfante, está ahí abogando por todos y cada uno de nosotros. Él está pidiendo por las angustias que cada una de ustedes puede estar viviendo hoy. Él está intercediendo por eso. Y nosotros tenemos que tratar de elevar más nuestras oraciones hacia Él también. Pero no solo es elevar nuestras oraciones hacia Él, y por eso es lo importante también de las imágenes, mis queridas hermanas. Mire, cuando usted ve una imagen, tiene que recordar las virtudes que sobresalieron en ese santo, en la imagen que usted tiene. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de San José, no es solo para que digan, ay, qué lindo tu San José. Si usted tiene un San Francisco, si tiene un San Antonio, si tiene un San Judas, si tiene un San Miguel, si tiene un San Gabriel, los santos arcángeles, pues, ¿verdad? Si usted los tiene, no es solo para que lleguen a su sala y le digan, mire, qué lindo los ángeles que tiene, qué lindo el santo, qué linda la imagen que tenés ahí, pues, ¿verdad? Porque si llega un evangélico, lo que va a querer hacer es romper esas imágenes. Eso es lo que va a querer hacer un evangélico. Pero ¿por qué tenemos nosotros, mis queridas hermanas, entonces las imágenes? ¿Por qué son importantes para nosotros? Porque nos recuerdan las virtudes que sobresalieron en ese santo. Y cuando usted mire una imagen, una estampita de San José, una foto de San José, recuérdese de estas virtudes, la obediencia en silencio. Obediencia en silencio, pero es obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Porque puede ser, mi querida hermana, que de repente tal vez alguien en su casa quiere que usted sea obediente o la quiere obligar a obedecer, pero en algo que va en contra de la voluntad de Dios. Un ejemplo fácil, no vayamos a misa.
No vayamos a misa y no vayamos a misa y no vayamos a misa. Quieren a puro todo que usted obedezca. ¿Eso va en contra de la ley de Dios? Sí, va en contra de la ley de Dios. Hay que santificar las fiestas. Entonces, obediencia como San José a Dios. Primero la obediencia a Dios. Y ahí vamos nosotros también a ir, esa obediencia a Dios nos va a ir ayudando también en nuestras relaciones, a ir poniendo un orden, una prioridad en nuestra familia. Y por eso es que les decía yo muchas veces admiro el silencio con el que las mujeres hacen las cosas. Porque cuántas de ustedes tal vez no empezaron a ir a este grupo o a un grupo de matrimonio solas, a escondidas del esposo, muchas. Mire, es que mi esposo no sabe que yo estoy aquí, pues, ¿verdad? Tenían hambre y sed de Dios para empezar a orar y que con el tiempo el esposo fue entendiendo y fue también integrándose a la comunidad. Acabo de estar yo con unas personas de una comunidad de Inmaculado Corazón de María. Fíjese que la que empezó a llegar a esa comunidad era una nieta. Era una nieta. Una nieta empezó a llegar a la comunidad. Por esa nieta, la abuelita empezó a ir. Porque decía, tengo que cuidar a la nena. ¿Quién va a cuidar a la nena si no la cuido yo? Era como San José, cuidando a la nena. Y después de esto, la mamá, ¿verdad? O sea, la abuela, empezó a convencer a la hija. La hija empezó a ir y después convenció al yerno. La abuelita convenció al yerno. Ahora va la abuelita, el esposo, la nieta, la hija y el esposo. O sea, de una nieta es una familia entera la que está yendo ahora a la comunidad. Es una familia entera. Y esto empezó porque una jovencita tuvo la valentía de acercarse a un grupo de jóvenes. Y tuvo la valentía de poder empezar a pedir por su familia. Eso es identificar a los Herodes que tenemos nosotros en nuestro hogar, mis queridas hermanas. Hay que identificar esos Herodes que tenemos. Ese Herodes hoy tiene diferente nombre. Hoy puede ser tecnología, hoy puede ser redes sociales, hoy puede ser pornografía, puede ser drogas, puede ser alcohol. Hay diferentes Herodes. Puede ser el feminismo, ese radical que tanto se está viendo hoy, pues, ¿verdad? Porque yo no sé si usted ha visto las redes sociales y las canciones, cómo las están poniéndose ahora las mujeres, pues, ¿verdad? O sea, prácticamente diciéndole al hombre, yo no necesito de nadie, y aquí la importante soy yo, por encima de todos estoy yo. O sea, trate un poquito de ver eso que están viendo y que están viviendo hoy los jóvenes y se va a dar cuenta de todas esas ideologías que quieren atacar a la persona. Esas ideologías de género, pues, ¿verdad? Donde ellas pueden decir lo que son. Y si yo digo que yo me percibo como jirafa, pues soy una jirafa y ustedes tienen que respetar que yo me percibo como una jirafa. Esos son Herodes que hoy en día están ahí. Y son Herodes de los que nosotros también tenemos que proteger a nuestra familia. Ya para ir concluyendo, mis queridas hermanas, San José tiene una última particularidad. Y siempre en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, versículos del 19 en adelante, dice, a la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero al enterarse, mire, aquí está lo importante, porque ya hemos hablado de la obediencia en silencio que tiene San José. Ya hemos hablado de esa obediencia. Pero aquí hay otra virtud que es importantísima para nosotros, mis queridas hermanas. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero al enterarse que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir ahí y avisado en sueños se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret para que se cumpliera lo anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Palabra del Señor. ¿Qué buscó San José también?
San José, si vemos nosotros, acá tuvo mucho discernimiento. Y hay algo que es bien importante resaltar de San José. San José tuvo miedo. San José tuvo miedo. ¿Se vale tener miedo? Sí, se vale tener miedo. Se vale tener miedo, mis queridas hermanas. ¿Qué es lo que va a pasar con esta incertidumbre? ¿Puedo tener miedo? Sí, puedo tener miedo. Pero ¿qué es lo importante? Lo que nos enseña San José, que no nos tenemos que dejar vencer por el miedo, porque fácil hubiera sido para él decir, bueno, si allá todavía están, no, yo mejor me quedo aquí en Egipto. El miedo lo que hace es paralizarnos, no nos deja movernos. San José no se dejó dominar por el miedo, no se dejó paralizar por el miedo. ¿Cuál es la virtud importante acá? La virtud del discernimiento. Tenemos nosotros, mis queridas hermanas, que aprender a discernir ante los peligros, la educación, la formación que le tenemos que dar nosotros a nuestros hijos. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir en cómo vamos nosotros a hacer testimonio en nuestra familia, cómo vamos a llevar nosotros la palabra de Dios a nuestra familia. Tenemos que aprender a discernir. Lo voy a hacer bien si yo empiezo a agarrar a bibliazos a todos, a decirles a todos los errores y miren, miren, así no va a funcionar. Yo tengo que discernir, aprender a discernir, a saber cómo puedo yo solucionar los problemas. Tengo una situación enfrente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Como San José, aprender a discernir. Y sobre todo San José pudo discernir, y eso es lo importante, mis queridas hermanas, porque ¿para qué tenemos que discernir nosotros? Para que en los demás, en nuestro prójimo, en nuestra familia, se cumpla la voluntad de Dios. Mi querida hermana, no se quede solo con lo suyo, o sea, lo mío, mío, pues, ¿verdad? Sino que tenemos que salir, ir un poquito más allá. San José tuvo este discernimiento para que se cumpliera y para que Jesús cumpliera lo que estaba escrito de él. O sea, para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que se cumpliera la voluntad del Padre. Por eso es que San José discierne y dice, no, es ¿a dónde? A Galilea, en el pueblo de Nazaret, porque la palabra de Dios dice que será llamado Nazoreo. O sea, con el discernimiento que tiene San José, lleva a la Sagrada Familia a cumplir la voluntad de Dios. Dígame si el papel de San José no es un papel importante. Dígame si el papel de San José no es un papel importante. Es importantísimo, mis queridas hermanas, y es lo que nosotros tenemos que hacer también, discernir para que en nuestra familia se cumpla la voluntad de Dios. ¿Eso es fácil? No, cuesta y cuesta muchísimo. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Como San José, en silencio y con el ejemplo, siendo obedientes a Dios, en silencio y con el ejemplo. Como estoy viendo ya, casi estoy llegando a la hora, pues, ¿verdad? Yo les dije que me emocionaba un poquito, pero quisiera poder hacer una oración por ustedes y solo quisiera saber, pues, si alguien tiene algún comentario o algo, pues, con gusto lo puede poner en el chat o podemos hablar, pues, ¿verdad? Porque también es algo que esto nos tiene que ayudar. Y recuérdese, mi querida hermana, cuando usted está pasando por momentos de dificultad, hay un santo que la entiende porque pasó por lo mismo y ese santo es San José. Cuando usted está viviendo momentos de angustia, ese santo que la entiende es San José. Pídale a San José, acuda a San José. Imagínese cómo no lo va a escuchar Jesús. ¿Cómo no va a escuchar a San José el Señor si le enseñó el trabajo, le enseñó todo lo que sabía? Lo formó a Jesús, y les estoy hablando no físicamente, sino esa formación moral, doctrinal, religiosa que tenía Jesús, lo formó San José. ¿Cómo no lo va a escuchar Jesús? Por eso es que San José tiene el gran privilegio, pues, ¿verdad?, de ser el patrono de la Iglesia Universal. Nadie tiene ese otro título, patrono de la Iglesia Universal. Solo San José tiene ese privilegio, pues, ¿verdad? Y ha sido por ser el formador de Jesús, ha sido por ser el padre aquí en la tierra de Jesús, el que le dio el nombre. Mire,
algo importantísimo de la vida de San José. Vamos a decir, Padre, te damos las gracias por este momento, gracias porque hemos podido compartir tu palabra, gracias porque el día de hoy hemos aprendido un poquito más acerca de la fe de la iglesia y sobre todo, Padre, porque hemos aprendido acerca de San José. Te queremos pedir que nos ayudes a cumplir con nuestra misión aquí en la tierra, Señor, a ser como San José, que supo escuchar y supo obedecer, que su obediencia la hizo en silencio, Señor. Él fue obediente en silencio. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes así en silencio, pero cumpliendo siempre con tu voluntad. San José, te queremos pedir a ti que intercedas por estas mujeres que están escuchando acerca de ti el día de hoy, por esas mujeres que saben lo que es la incertidumbre, lo que es la inseguridad, esas mujeres que saben lo que muchas veces es pasar penas, es pasar dificultad, tener miedo, Señor. Tú, San José, sabes lo que es tener miedo, porque tú tuviste miedo. Y estas mujeres también han conocido el miedo muchas veces. Yo te quiero pedir, San José, que por favor intercedas por ellas ante tu Hijo, que intercedas por ellas ante Jesús, para que ese miedo no las paralice, sino que al contrario, ellas puedan buscar siempre las soluciones en medio del miedo. San José, por favor, intercede por todas y cada una de ellas y ayúdales a ser como tú, a ser obedientes y a cumplir siempre y a buscar siempre la voluntad de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, quien contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios las bendiga, hermanas, y fue un gran gusto para mí poder verlas esta tarde.